Bueno, buenas tardes a todos. En nombre del Ministerio de Industria, Energía y Minería, queremos agradecerles por acompañarnos hoy y darles la bienvenida al Seminario de Expertos Uruguay-Alemania, la estrategia de hidrógeno alemán. En esta instancia es muy importante, teniendo en cuenta la consulta pública que está vigente sobre la ruta de hidrógeno verde en Uruguay, lanzada esta semana, para que la academia y la sociedad civil toda puedan pronunciarse y hacer sus aportes. Queremos saludar y agradecer muy especialmente al Ministerio Federal de Economía y Protección del Clima alemán por todo el trabajo que venimos realizando y que se traduce en la presencia hoy aquí de Christine Falkengrosser, sumado al encuentro del día de ayer de nuestro ministro Omar Paganini con la secretaria de Estado Franziska Bradner y la sucesión de reuniones técnicas que hemos mantenido. También agradecerles muy especialmente al director ejecutivo de H2 Global, Markus Exember, y a la cooperación alemana, GIZ, y a la Cámara de Comercio Uruguay-Alemania, y a la Fundación Konrad Adenauer por todo el intercambio y el trabajo que venimos realizando. También agradecer la presencia de las autoridades hoy aquí presentes, de ANCAP, Uruguay 21, UTE, el sector privado y demás. Y brevemente presentarles a los panelistas que hoy nos van a acompañar, a la ingeniera María José González, ella es la asesora del Ministerio de Industria, Energía y Minería en los temas de ambiente y energía, y también la coordinadora del programa de hidrógeno verde. A la doctora Christine Falkengrosser, jefa de División de Cooperación Energética Bilateral del Ministerio Federal de Economía y Acción Climática de Alemania, y al señor Markus Exember, director ejecutivo de H2 Global. Para comenzar, vamos a invitar a hacer uso de la palabra a la ingeniera María José González para darnos su bienvenida. Bueno, buenas tardes. ¿Ahí? Ahora sí. Bueno, un gusto estar con ustedes nuevamente. Voy a hablar más cortito porque en verdad lo que nos importa es escucharlos a ellos. A mí ya me han escuchado, me van a volver a escuchar seguramente en breve. A ver, simplemente porque puede haber algunas personas que no estuvieron el martes en el lanzamiento, repasar rápidamente algunas ideas de por qué estamos hoy trabajando en esto, cuál es un poco la mirada. Y sobre todo porque hoy también estamos trabajando con Alemania. El Uruguay tiene una trayectoria de intercambio y de cooperación con el gobierno alemán en varias áreas. En el tema energético, históricamente, con GIZ siempre muy activo en estos roles. Inclusive el video que utilizamos mucho para difundir el tema de hidrógeno lo pudimos realizar gracias a la cooperación alemana, la GIZ, así que esto es muy natural para nosotros también poder estar hoy aprendiendo en verdad y conociendo qué es lo que está queriendo hacer Alemania vinculado al hidrógeno, porque es uno de los países líderes en el impulso de la transición energética y del cual entendemos que podemos trabajar a la par y también colaborar mutuamente. Entonces, vamos ahora sí a la presentación. Ahí ya bien. Un poco me voy adelantando. La primera diapositiva es un poco la que nos cuenta que la transición energética está siendo una necesidad a nivel global por varios temas, pero sobre todo para apuntar a la descarbonización 2050. Ahora sí, ahí va. Ahora voy para atrás a esa. Y justamente por eso hoy en día estamos hablando del hidrógeno verde para poder descarbonizar aquellos sectores que es mucho más difícil descarbonizarlo con electrificación directa. El hidrógeno verde está en la agenda global, está además de la transición para buscar la independencia energética y tiene la gran ventaja de ser muy versátil en los usos que se puede dar, porque no solo lo podemos usar en el sector energético, sino también en el sector industrial como materias primas, y lo podemos combinar con otras moléculas para poder producir nuevos productos, nuevos combustibles, nuevas materias primas. Y el Uruguay ahí tiene una ventaja bien interesante en esto que llamamos la producción de combustibles sintéticos o nuevos productos, y es por eso que más allá de todas las posibilidades que el Uruguay tiene, esa en una primera etapa parecería ser una ventaja bien interesante para poder descarbonizar sectores marítimos, de aviación, y algunos otros de mayor dificultad.
Voy para atrás ahora sí un segundo para contar que esto que estamos trabajando en Uruguay responde a la participación en un grupo interinstitucional. O sea, me toca hoy contarles desde el lado del Ministerio de Industria, pero en verdad estamos trabajando con muchos ministerios vinculados directamente, cada uno con competencia en el tema, pero también con las empresas del Estado, también con ANCAP y UTE, por supuesto, y con, además, Uruguay 21, la Agencia de Cooperación, la URSEA por los temas regulatorios y de energía. No podemos pensar en impulsar una hoja de ruta de hidrógeno, que es lo que intentamos empezar a dialogar y a construir colectivamente, si no lo hacemos de forma participativa. Y lo que buscamos en esta instancia es poder tener un encuentro más de diálogo. Vamos a presentar un rato, pero después vamos a dejar bastante tiempo para poder preguntar e intercambiar, y esto va a estar en la agenda. Entonces, ¿qué es lo que de las grandes ideas que plantea esta hoja de ruta? Para aquellos que no estuvieron, es que el Uruguay tiene un gran potencial de generación de energías renovables. Aquí vemos el potencial estimado para lo que es energía eólica y energía solar fotovoltaica, teniendo una capacidad cercana a los 90 gigawatts, podría ser aún más si tomáramos el offshore también. Pero este potencial nos lleva inclusive a definir zonas donde podría ser más atractivo poner proyectos y producir muchísimo más hidrógeno y generar mucho más capacidad de la que tenemos hoy instalada. Estos precios más otros elementos más llevan a que tengamos un costo, una producción de hidrógeno competitiva a nivel internacional, cercana al 1,2 o 1,4 dólares por kilo de hidrógeno, que en verdad sabemos que va a haber países que van a ser grandes importadores de hidrógeno y países exportadores. Vamos a estar en esos países exportadores, Alemania va a estar en los países importadores, y entendemos que ahí también es otro vínculo y otro canal de diálogo que estamos impulsando y trabajando colectivamente. Entonces, ¿cuáles son las grandes metas que desarrolla el documento de hoja de ruta? Que aquellos que todavía no lo conozcan, los invito a descargarlo de la página de hidrogenoverde.uy. Está mucho más desarrollado esto, y inclusive el otro día me olvidé de contarles que todo el material de base de esta hoja de ruta va a estar público en breve. El trabajo técnico con muchísimo más extenso y profundo va a estar publicado en breve. Estamos ajustando algunos temas más de edición, pero que también van a poder encontrar mucha justificación de lo que está en la hoja de ruta. ¿Cuáles son las metas que tenemos? Al 2025 poder tener unos primeros proyectos piloto. De hecho, por eso está una convocatoria en curso para poder apoyar el desarrollo de los primeros pilotos, y tener unos electrolizadores ya instalados, o casi instalados, al menos iniciados a construir, ojalá que instalados, de una capacidad grande para el Uruguay, probablemente pequeña para el resto del mundo, pero es parte de este crecimiento gradual que queremos tener con el hidrógeno, que apunte al transporte pesado a nivel doméstico y a la exportación de derivados de hidrógeno. Después, para el 2030, sí pasar a una escala un poco más grande, de 1 a 2 gigawatts de electrolizadores, el doble generalmente de energías renovables, poder tener mayor cobertura a nivel nacional y continuar expandiendo la exportación. Para recién el 2040 ir pensando en sumar otro tipo de productos como el hidrógeno, el amoníaco. Podríamos tener en las primeras etapas fertilizantes verdes, que entendemos también tiene una oportunidad interesante Uruguay, pero para poder crecer y aumentar aún nuestra capacidad, necesitamos estudiar un poco más las necesidades logísticas que teníamos tanto a nivel costero como a nivel territorial, desde infraestructuras, gasoductos y redes de transmisión. Entonces, mientras estamos avanzando en los primeros proyectos, queremos seguir estudiando y definiendo las líneas de acción y las decisiones para poder dar eventualmente ese salto, si consideramos que el Uruguay y la madurez del tema en el mundo también toma mayor relevancia. Entonces acá simplemente mostrar la estimación de la proyección de lo que podría ser el mercado, un mercado de 2.000 millones de dólares para el 2040, 1,7 para el 2040 vinculados a estos combustibles derivados, fertilizantes, transporte pesado local y demás, pensando justamente en un avance por fases, con unas fases como les presentaba, pilotos, primeras expansiones y eventualmente a futuro explorar muchísimo mayor potencial. Para eso, simplemente terminando, lanzamos este programa H2U, que justamente busca articular entre el sector público, academia, sector privado y sociedad civil, dividiendo como en ejes de trabajo, un eje que va más hacia el lado de la promoción de inversiones, hacia el estudio y la definición de las infraestructuras necesarias, otro eje que va a impulsar la innovación y los primeros pilotos y lo que es la investigación en la temática, una línea más del potencial offshore, de estudiar, que eso lo viene ANCAP también impulsando y trabajando,
las regulaciones como elemento clave, regulaciones e incentivos vinculados a lo que es el hidrógeno y, por supuesto, lo que es la comunicación y la generación de capacidades. Tenemos que trabajar en poder identificar esto y para estas líneas de trabajo, hoy en la mañana estuvimos reunidos justamente con el equipo de GIZ y del BMWK para identificar dónde son las áreas en las cuales podemos colaborar y avanzar y darle mayor impulso a este programa H2U justamente en coordinación con la cooperación y en particular con el gobierno alemán. Así que bueno, los invito a descargar el documento y dejo de hablar y de paso la palabra a los compañeros. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, María José. Damos ahora la palabra a la doctora Christine Falker-Grosser, quien nos dará una visión sobre la Estrategia Nacional de Hidrógeno en Alemania. Hello, buenos días. Un gusto conocerlos. I'm very happy to meet you. Unfortunately, I don't speak any Spanish. I'm so sorry. But I will try my best in English. And I Pero bueno, voy a hablarles en inglés. Tienen una traductora que les va a poder traducir, así que espero que me puedan ir siguiendo. Soy la jefa de la división en el Ministerio de Alemania de Asuntos Económicos y Acción contra el Clima. Así que esto ahora tiene una nueva configuración. Ahora estamos hablando de la acción de clima, que es algo que se anexó últimamente. Antes era el Ministerio de Asuntos Económicos y Tecnología, Ministerio de Asuntos Económicos y Energía, pero ahora cambió, ahora es Acción Climática. Así que pueden ver cómo se va desarrollando el nombre. Y esto también es parte de nuestros principios de políticas. Hubo una elección en Alemania en septiembre, una elección nacional. Teníamos un gobierno tripartito por primera vez. Un partido es el Partido Verde, que siempre ha sido muy fuerte en Alemania, pero nunca tan fuerte como hoy. Y por la primera vez en la historia, Alemania ahora tiene un ministro verde para todos los asuntos económicos, industria, tecnología, energía, acción climática. Todo está bajo un ministro. Es un gran ministro, es un hombre genial, es muy dinámico. Y él tiene una agenda. Él realmente quiere acelerar esta transformación. Alemania tiene una reputación de hacer transformaciones. Así que no es que sea algo muy nuevo, pero él es muy ambicioso y quiere ir más allá. Y parte de esto es la colaboración con el tema del hidrógeno. Por supuesto que todos saben que en Europa la situación hoy está bastante difícil. Mi secretario permanente estaba viajando a Uruguay y otros países de América Latina en los últimos días y le pidieron varias veces, le preguntaron cómo se ve la situación en Europa y realmente desde desastroso hasta deprimente, es muy severo, todo ese tipo de palabras es lo que él contestaba. La invasión de Rusia a Ucrania llegó como una sorpresa total para todos. Es un desastre humanitario y para nosotros también es una gran pérdida en cuanto a la fe y la realidad política que teníamos antes. Realmente tenemos que transformar nuestras políticas exterior y también nuestras políticas de energía. Lamentablemente no tenemos la posibilidad de salir, de no tener que tener más que ver con el gas y petróleo ruso, pero lo tenemos que hacer. Lamentablemente Alemania no puede costearlo, y realmente las cadenas de valor del mundo no pueden costear esto. Así que lamentablemente todavía estamos con el tema del gas de Rusia, pero queremos ser un ejemplo, queremos dejar de financiar esta terrible guerra. Tuvimos una dependencia de 60% de Rusia, vino de Rusia, ahora bajamos a 30, estamos ahorrando más gas en Alemania, también estamos tratando de buscar alternativas de otros proveedores. Nuestro ministro verde jamás se imaginó algo así. Él estaba viajando por todo el mundo tratando de encontrar quién podía vender energía. Y para él
tuvo que ir a otras rutas que no tenía prevista, tratando de encontrar esto. Y estamos construyendo terminales flotantes para poder abastecer a Alemania en el próximo mes y tal vez 1 año o 2 años. La transformación en Alemania es irreversible. Fue irreversible antes, pero ahora se aceleró el proceso y ahora tenemos que independizarnos del suministro de Rusia y no queremos volver atrás. Así que esta es una lección aprendida de lo que hicimos antes. Y si Putin saliera de la administración, nosotros no cambiaríamos esto. Estamos decididos ya durante un año que queremos ser sostenibles. Volvemos a la política de clima y energía, al tema de las políticas, la política de hidrógeno en particular. Tenemos asociaciones, alianzas de energía y en todo el mundo ya hace 17 años. Estamos utilizando estas alianzas tradicionalmente para hablar acerca de transformación de energía, la posibilidad de producir emisiones de CO2, también energías renovables. Realmente son temas muy concretos. Hablamos de integración, de la energía, interoperabilidad, estándares, construir viento offshore. Todos los socios tienen diferentes necesidades, así que estamos tratando de desarrollar esto todos juntos. En el 2020, o sea, antes de que pasara la invasión a Ucrania, mi ministro fue electo en el 2020. Creo que fue la primera ola o la segunda ola de coronavirus en Alemania y nos pegó muy fuerte. Muchos países hicieron un paquete de recuperación por el COVID para salir de esto. Alemania hizo lo mismo, inyectó mucho dinero en la economía. La señora Merkel dijo que quería entrar a nuevas áreas inyectando dinero para poder tener inversiones a largo plazo. Uno fue hidrógeno. Ella sacó un paquete de 9.000 millones de euros, o sea, 7.000 millones para la cooperación nacional, Europa, y 2.000 millones para la internacional. Y llegó a mi mesa, a mi escritorio, 2.000 millones de euros llegaron a mi mesa. Y fue como 40 veces más cantidad de dinero de lo que jamás había visto con nuestras alianzas de energía. Así que realmente tuvimos que repensar nuestras políticas, repensar nuestros instrumentos. Y acá es donde entró Marcus a trabajar con nosotros. Y desarrollamos algunos instrumentos en nuestra sección y también en la fundación también desarrolló instrumentos para realmente poder acelerar este mercado internacional para hidrógeno. Nuestro objetivo es incentivar la importación a la Alemania y nuestro objetivo también es acelerar los mercados internacionales para asegurar que todos los países que tienen las posibilidades y la voluntad de desarrollar un mercado real, un mercado nacional o internacional, que puedan tener todo lo que necesitan. Nosotros podemos hacer lo más posible para apoyarlos, para poder ayudarlos con estos objetivos, porque sabemos que todos los países que agregan algo a este mercado internacional, aunque no le exporten a Alemania, todos estos países van a tener su participación en el mercado y todos van a tener la contribución para poder bajar los precios. Esto ya lo hemos visto antes con las energías renovables. Alemania puso mucho dinero en eso y estamos muy contentos y orgullosos de esto y tuvo un efecto global en aquel momento. Estamos contentos de hacerlo nuevamente. Estamos contentos de hacerlo con nuestros socios porque aprendimos mucho de esa experiencia. Nuestros instrumentos ahora son más inteligentes y nuestras políticas son más cooperativas ahora. Y realmente queremos desarrollar esto. Y quiero decirles algo acerca de la estrategia nacional de hidrógeno que tenemos en Alemania. Esto se publicó en el 2019 y va a ser revisada ahora, va a ser actualizada para los principios. Y el número básico es 110 horas terawatts en la capacidad de hidrógeno. En el 2030 queremos levantar la producción tal vez de
de cero básicamente de hidrógeno verde a 10 gigawatts en el 2030-2035. Somos muy ambiciosos. Yo podría decirles, capaz que es casi imposible, es muy ambicioso. Siempre que tenemos algo para hacer, lo hacemos. Ahora estamos hablando del viento en la tierra, no offshore, o sea que ya como que no hay más lugar para ponerlo. También paneles solares. También estamos ahora hablando de los vientos offshore, lo eólico offshore. El ministro Verde está tratando de hacer todo lo posible para impulsar pero la verdad que Alemania no tiene la capacidad de seguir con esto. Por suerte, hay otros países que tienen más opciones, tienen más tierras, y tienen más viento y más sol. Y eso está bueno. Y estamos muy entusiasmados de poder encontrar colaboración con otros aliados, porque, como tú mostraste en tus diapositivas, nosotros tenemos que importar, ustedes tienen que exportar, por lo tanto, es una combinación perfecta. Entonces, ahora estamos viajando mucho, hablando con los socios, tratando de averiguar cuál es la ambición de ellos, cuál es el compromiso que tienen. Y me gusta mucho decir que en los últimos días realmente aprendimos muchísimo. Estamos muy impresionados acerca del potencial de Uruguay. Ya estábamos en contacto antes, pero ahora conocemos mucho más detalles. Y gracias a la estrategia de hidrógeno de ustedes, estamos viendo que son una buena alianza. Y queremos ver qué podemos hacer con este potencial en los próximos años, con algunos proyectos que están siendo impulsados con inversores alemanes, y queremos ver cómo podemos establecer esta ruta. Así que bueno, esa fue una introducción. Realmente quiero escuchar sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristín. Bueno, ahora vamos a hacer paso, abrir un espacio de preguntas para todo el público que tenga consultas. Cristín, mi compañera, les va a compartir el micrófono. Good afternoon, thank you. Buenas tardes, Tabare gracias. Soy Tavares de Sovitic GmbH. Es una compañía alemana que está en Uruguay. Tenemos proyectos de electricidad renovable y también queremos buscar estos proyectos de energía. Hubo un llamado para recibir financiamiento que fue cerrado en febrero de este año. ¿Hay alguna visibilidad acerca de ¿Ustedes ven cuándo va a ser la segunda ronda de esto? Gracias por la pregunta. Es correcto. Fue un lineamiento de financiamiento, fue uno de los instrumentos que tenemos. Ese lineamiento, esas directrices de financiamiento es donde tratamos de apoyar proyectos internacionales que están afuera de Europa, y la condición es que tiene que ser una empresa alemana que sea parte del proyecto. Es un proyecto que puede recibir un financiamiento hasta de 15.000 millones de euros para un proyecto, una empresa, y la aplicación, yo sé que hubo muy poco tiempo para aplicar para eso. Nos presionaron con respecto al presupuesto, teníamos que entregar los fondos y hasta el 2024. Por eso hicimos un llamado muy temprano. Ahora estamos seleccionando algunos proyectos. Creo que hay un proyecto uruguayo que ganó. Queremos tener otra ronda y la vamos a tener. Y los comentarios que recibimos fueron que va a llevar más tiempo conseguir socios alemanes, desarrollar los proyectos. Así que queremos darles más tiempo para preparar esto. Seguramente el año que viene tengamos otra ronda. Esperamos tener el mismo volumen que tuvimos, un volumen total de 150 millones de euros, o sea, 10 proyectos por año, y queremos hacer lo mismo nuevamente. Pero no puedo confirmártelo 100% todavía, pero creo que eso sería algo así. Espero que dentro de poco tengamos más información. Any other questions?
ahí. Aprovechen ahora las preguntas. Que la idea del taller de hoy era un poco más así, ¿no? Salir un poquito de los escenarios altos y poder dialogar un poco, empezar esa construcción. Aprovechamos que ellos estaban en Uruguay y nos pareció una oportunidad. Esta pregunta que hicieron me parece que es muy pertinente porque es una oportunidad para muchas empresas uruguayas, eventualmente inclusive hasta el sector académico, de poder aliarse con alguna empresa alemana y aplicar a estos fondos. Nosotros los difundimos en su momento, pero el tiempo fue tan corto que varios nos dijeron no llegamos, pero estar atentos a este tipo de instrumento nos va a permitir también acelerar y hacer alianzas, eso puntualmente con esto de los fondos alemanes. También quiero agregar algo. Tenemos en nuestro sitio web, el sitio web del Ministerio, tenemos información acerca de estas directrices de financiamiento. Una cosa que vi es que vamos a brindar más información. Sé que la versión en inglés es muy corta, la versión en alemán es mucho más larga, pero prometo que tal vez en 1 o 2 semanas vamos a poder brindarles más información en línea. Tenemos más que solo un programa. También tenemos programas más pequeños que se ejecutan por GIZ y en el campo tenemos acá a los colegas. Tal vez Stefan y alguien más. Por favor, comuníquense con ellos libremente si quieren hablar acerca de esto. Y tal vez puedan saber más acerca de otros proyectos, que es el PTX, otro H2Up para empresas más pequeñas. Muchas veces alentamos la colaboración con empresas alemanas, pero a veces no es necesario. En el marco de la Alianza de Energía, este diálogo que estamos realizando, simplemente pueden ser empresas uruguayas que están interesadas. Si querés, podemos empezar con la presentación, porque capaz que ahí surgen más preguntas. Bien. Bueno, a continuación le damos la palabra a Markus Exenberg, quien nos expondrá sobre los cometidos de H2 Global y puntualmente sobre los contratos por diferencia como herramienta innovadora de promoción internacional que están ofreciendo. Pedimos la presentación. Thank you very much. Muchas gracias por invitarme. Gracias por ser anfitriones hoy para esta gran bienvenida que nos han dado. Realmente es una discusión muy interesante la que tuvimos esta mañana. Trabajé 20 años para HIZ y en los últimos 5 años trabajé en Brasil. Y hace 2 años desarrollé una idea de este tipo de cosa como H2 Global con el equipo y empezamos con investigación. La investigación comenzó en América del Sur, América Latina, y uno de los resultados fue que el potencial de Uruguay era altísimo comparado con otros países, hasta con Brasil. Entonces, esa fue una de las razones por las que estábamos muy curiosos en los últimos años acerca de cómo ver el potencial que había acá y cómo podíamos ver el tema del hidrógeno con Uruguay. Hace 2 años empezamos, como ya les dije, desarrollando esta idea de H2 Global. Y la idea por lo que lo hice fue porque nos sentíamos incómodos con los instrumentos que teníamos en el mercado. Porque sabíamos que si queríamos llegar a los objetivos de 2030, 2040, 2050, lo que necesitamos ahora es velocidad. Velocidad, pero muy rápida. No podemos esperar 2 años, no podemos esperar 5 años. Hay que empezar ya. Y esa fue la razón por la cual queríamos desarrollar una idea, algo que se pueda poner en práctica ahora mismo, sin tener que esperar mucho tiempo para prepararnos y todo. Desarrollamos la idea de H2 Global y presentamos esta idea al ministro alemán, al WMK, y nos comunicamos con Christine y a partir de ese momento empezamos a trabajar juntos en esta idea. Es un equipo conjunto. Empezamos el año pasado con un equipo pequeño y hoy tenemos más de 100 personas trabajando en esto. Tenemos abogados, científicos, mucho apoyo de la industria.
Y lo que hicimos también fue mapear todo el mundo para darnos una idea clara acerca de cuál sería el potencial acá en América Latina, África y Asia y en otras partes del mundo. Creo que nos llevamos una muy buena impresión. Luego, en febrero de este año, cayó el tema de la guerra tremenda y el sector de energía cambió totalmente en Europa y seguramente va a tener un impacto gigante en todo el mundo porque hizo un cambio en cuanto a las relaciones. Van a cambiar aún más las relaciones, van a cambiar los volúmenes de energía en todo el mundo. Entonces, la situación ahora es diferente. Y esto es algo que consideramos, es algo que H2 Global podría reaccionar con esto. Cuando empezamos hace 2 años desarrollando H2 Global, empezamos comunicándonos con el ministerio, con Christine y con otros colegas del ministerio y nos dieron mucha tarea para hacer, diciendo que ellos querían tener un sistema muy definido en tiempo, en tamaño, para asegurarse que va a tener un comienzo y un fin. Nos dijeron que querían tenerlo diseñado como un mecanismo puente. También nos dijeron que no quieren tener entidades estatales solamente. Entonces, lo que tiene que ser gestionado por H2 Global y poner en práctica, hay que hacerlo con el sector privado, no con entidades gubernamentales. Entonces buscamos diferentes instrumentos y al final usamos el instrumento de contratos de diferencia. Esto es muy común en Reino Unido. Ahora tenemos todo esto para los eólicos de offshore. Lo que es importante para nosotros es hacerlo lo más competitivo posible. Y por eso tenemos ofertas de los dos lados, por el lado de producción y por el lado de los que lo toman. Después se los explico. Tuvimos que crear una institución. Tal vez tenga un nombre raro el nuestro, pero este es el nombre de la empresa. Se llama HINTCO, la compañía de red de hidrógeno, HINTCO. Entonces aquí lo que hacemos es poner todos los instrumentos de hidrógeno. El instrumento en sí mismo es totalmente increíble. Se los voy a presentar más adelante. Es solo un mecanismo. Lo pueden utilizar para diferentes propósitos. En nuestro caso, todo lo que estamos haciendo y lo que queremos hacer en el futuro con H2 Global es solamente hidrógeno verde o amonia verde o metanol verde, pero es verde y esperemos que sea todo verde. El instrumento en sí mismo no importa. Puede servir para hidrógeno azul también, pero espero que sea verde en el futuro. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo que era bastante obvio, y esto seguramente muchos de ustedes ya experimentaron en todos estos años anteriores, es que la más importante que se necesita para desarrollar un mercado es crear una seguridad. Nosotros vimos que no había mercado para hidrógeno verde. Hay una falla en el mercado. Tenemos para hidrógeno verde el mercado, pero no para el verde. Para el gris sí, pero no para el verde. Entonces, tenemos que reducir los riesgos lo más posible. El riesgo del lado del productor, el riesgo del banco, el riesgo por parte del gobierno. Y por eso H2 Global empezó a trabajar sobre eso exactamente. Lo que estamos haciendo ahora, esto tiene que ver con los primeros fondos del gobierno alemán que se brindaron, 900 millones. Vamos a empezar con 3 remates. Estamos hablando de remates globales. Vamos a comprar en cualquier lugar donde lo consigamos, sin ser Corea del Sur y, por supuesto, Rusia.
pero de todo el mercado global queremos comprar. Y lo que decimos ahora es, vamos a hacer 3 remates paralelos para amonia verde, porque no podemos transportarlo fácilmente, metanol verde, lo mismo, y jet fuel verde. Christine dijo que esto es una prueba. Queremos probar el mercado. Queremos llegar lo más amplio posible. Queremos elegir diferentes productos y veamos cómo se ve el mercado. Esto es algo, mis colegas de EdenTrack, estoy seguro que pueden decir lo mismo. No sabemos el precio. No hay precio ya. Tenemos muchos estudios, decenas de estudios, pero nadie sabe el precio. Entonces, confío que vamos a empezar dentro de 6 o 7 semanas. Vamos a empezar con los primeros remates y ahí vamos a saber los primeros precios. Tenemos que ser realistas. Tenemos que saber cómo se verá el precio. Eso es lo que va a hacer H2 Global. Vamos a empezar con el precio que venga. El que nos dé el mejor precio, el precio más bajo para el producto, eso va a ser definido por el ministro, definido por calidad, definido por criterios, definido por lo que sea. Quien sea que nos dé el precio más bajo, lo va a lograr. Y nosotros Hindco va a comprar este producto por 10 años con un precio garantizado. Hindco tiene fondos, entonces, que nos brinda el gobierno alemán para asegurarnos que podamos asegurar la compra, asegurar el precio. Hindco va a ver una inversión AAA, entonces pueden relacionar su financiamiento para la planta industrial con esto. Esto es para 10 años que se da y está garantizado. Durante 10 años sabemos que es un compromiso. Sabemos que lo que haga el sector financiero, lo que se merezca, no merezca, no. Tal vez quiera más tiempo, 20 años, tal vez 50 años. El gobierno alemán nos dijo definirlo por tiempo. Así que creo que 10 años es bueno. Creo que es suficiente para asegurar que pueden relacionar sus finanzas con esto. Lo que va a hacer Hindco ahora, durante 10 años, para estos 3 productos, le va a pagar el precio asegurado durante ese periodo 2024 hasta el 2034. Esos son los tiempos que nosotros tenemos financiamiento del gobierno alemán. Lo que no va a hacer Hindco no va a almacenar este producto. Lo vamos a poner en el mercado. Entonces, vamos a empezar un año después de la primera producción. Ahí vamos a empezar con remates para poner estos productos en el mercado alemán y del mercado. El que ponga el precio más alto se lo va a llevar. Va a haber un tiempo lo más corto posible. Cada 6 meses, cada 9 meses, cada 12 meses va a haber un remate. Va a depender del sector y del producto. Queremos lograr el precio más alto que consigamos en los próximos 10 años. Acá les muestro un pronóstico basado en la investigación que realizamos. Esperamos que con las próximas regulaciones por la Unión Europea, por el gobierno de Alemania, la gente se vaya a ir pagando un precio más alto para los productos verdes y va a ir subiendo el precio. Pero tenemos que asegurarnos que en los próximos 10 años la brecha de precio se cierre. Esperemos que se cierre en un corto periodo de tiempo. No sé qué va a pasar en los 10 años. Esperemos que no haya más fallas de mercado. Queremos tener un mercado para los productos verdes, hidrógeno verde. Entonces, acá tenemos el ciclo de vida de Hindco, no se terminó. Entonces, tal vez no sea más necesario después. Acá tengo más detalle acerca de cómo estos remates se van a hacer. Ya les dije que vamos a empezar con la primer remate en agosto. 900 millones de euros están disponibles, divididos en 3 productos. O sea, 300 millones de euros cada uno. Y
el que brinde el mayor volumen o cantidad de amonio verde o los otros dos productos va a lograr esto. Del otro lado tenemos en paralelo estos otros remates. La idea del ministro era hacerlo solo para el mercado alemán. No tenía nada que ver con la Comisión Europea. Pero tuvimos que tener una notificación para este mecanismo de H2 Global y un compromiso. Lo que se produzca, esperemos en Uruguay o donde sea, tiene que ser entregado físicamente en el triángulo mágico, como le llamamos. Esto empieza en Rostock, es parte de Alemania, incluye Holanda, incluye Bélgica y tenemos el puerto de Duisburg. Es una región muy industrializada en Alemania. O sea, lo que se produzca tiene que ser entregado físicamente en estos lugares de este triángulo. La documentación era 71% de todo esto. Tenemos que encontrar fácilmente estos productos producidos y entregados a través de Hinco para Alemania y Europa. Pero creo que es una gran idea que no sea solamente para los alemanes, para tenerlo desde el principio abierto a toda la industria europea y países europeos. No pudimos encontrar mejor nombre para esto. Si ustedes tengan una mejor idea para un nombre, nos dicen. Lo llamamos la lógica de las ventanas. En nuestro caso, quiere decir que el que le dé financiamiento a H2 Global, en este momento es el ministerio, pero esto es totalmente obligatorio. Esta es la ley de presupuesto alemana. Tiene que definir cuál es el propósito, dónde se va a gastar este dinero. En nuestro caso, qué tipo de producto, de qué tipo de región, o sea, ¿es global o querés tenerlo más enfocado en una región, por ejemplo, América Latina, África o Asia? ¿Y qué tipo de criterio? Entonces, muchos criterios están establecidos, por ejemplo, que la producción de energías renovables o cualquier criterio que ustedes quieran establecer. Pero realmente es necesario y obligatorio que quien sea que brinde estos fondos va a tener que aclarar cuál es el criterio y cuál es el producto. Eso significa que podemos hacer muchas cosas en paralelo. Vamos a empezar entonces con los primeros 900 millones. Ahora estamos cerrando un acuerdo con otro ministerio, el de transporte. Ellos van a brindarnos fondos. Eso es otra ventana y lo estamos haciendo ahora con un país vecino de Alemania que quiere usar H2 Global para su propio mercado. También estamos trabajando con Australia. Estamos desarrollando una idea para desarrollar también para los Emiratos Árabes esta ventana. Y vamos trabajando todo en paralelo. Ese es el mensaje que quiero dejarles. Volviendo al tema de que la velocidad es muy importante y tan necesario. Todo puede hacerse en paralelo. Christine habló de esto esta mañana. Quiero mencionarlo nuevamente. Parte de lo que hace el nuevo gobierno alemán dentro del contrato de coalición, se dice que H2 Global tiene que ser de Europa. Es un instrumento para la Unión Europea, ya sea H2 Global o usamos el mismo método y mecanismo que H2 Global. Hay que establecer un instrumento o un mecanismo para todos los fondos que brinde la Unión Europea. Hay muchos fondos disponibles. Tenemos un paquete. Lo que necesitan es un mecanismo de absorción para utilizar estos fondos para el mercado en Europa y otros países en el mundo. Esto es algo en lo que estamos trabajando ahora y es
parte de lo que hacemos. Si tienen un mejor nombre, como ya les dije, la lógica de las ventanas, si se les ocurre algo mejor, me lo dicen. Otro aspecto, y esto es la experiencia que tenemos del trabajo que estamos haciendo. Empecé explicándoles que el gobierno alemán nos dijo que teníamos que tener una entidad no estatal. Al final es muy necesario para poner en práctica H2 Global en práctica y es HINTCO. Pero alguien tiene que ser el dueño de HINTCO y no puede ser el gobierno alemán. No puede ser la compañía Andertrack de acá. No puede ser el banco alemán. Y por eso es que hemos desarrollado la idea de utilizar una fundación. La fundación es dueña de sí misma. Es una empresa limitada como HINTCO. Esa fue la idea que se creó. Y la fundación es muy fácil de alinear con las regulaciones de la Unión Europea. Empezamos con 16 empresas. Anitrack fue una. También se apoyó a H2 Global como una idea. Ahora tenemos 42 financiamientos con 26 compañías. Estamos en negociaciones de unirse a H2 Global. Empezamos con estas empresas de Alemania y ahora tenemos empresas de Canadá, de Australia, de Estados Unidos, muchas de Francia, de Italia, de España. Entonces, estamos creciendo, nos estamos agrandando y tuvimos 3 empresas ya últimamente que se van a unir a H2 Global. Por lo tanto, necesitamos velocidad y hay gran interés en el mundo por H2 Global. Siempre me sorprende que otros gobiernos nos llaman a H2 Global para la fundación. Quieren saber cómo podemos trabajar, cuál es el propósito que tenemos, cómo funciona el instrumento. Lo otro que estamos haciendo en H2 Global, en la fundación, tenemos muchos grupos de trabajo ahora. Ya tenemos 5. Estamos tratando temas como logística de transporte, financiamientos, subsidios dobles. Entonces, es un abordaje muy pragmático. Yo diría que es una muy buena combinación entre las fortalezas que tienen en la industria, todo el conocimiento, y por otro lado la fortaleza, conocimiento y fondos que hay en el gobierno o los gobiernos, porque esto es otro aspecto. Otros gobiernos también son invitados a unirse a H2 Global, también a nuestras instituciones. Bueno, con eso termino. Espero que tengan muchas preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcus. Bueno, abrimos un nuevo espacio de preguntas. Cristín tiene el micrófono por ahí. No sean tímidos. Thank you very much for the presentation, very clear. I have a question about, Mi pregunta es, you said that the hydrogen, tú dijiste que el hidrógeno en este marco o estos contratos deberían ser entregados en unas ubicaciones específicas en Europa, ¿es correcto? ¿Cuál sería el esquema de entrega? ¿Puede ser 2 veces al año? ¿Hay algún requisito acerca de la frecuencia, los volúmenes, un volumen mínimo? ¿Hay algo establecido? Y la segunda pregunta es, ¿ustedes están considerando construir un hub en cada continente? Por ejemplo, uno en América del Sur, para tener contribuciones, diferentes materiales,
para que luego todo junto se pueda exportar a Europa, a esas ubicaciones que ustedes planificaron como lugares de recepción? 900 millones de euros es muchísimo dinero. Imagínense dividido en 10 años y dividido en 3 productos. Es 30 millones de euros por producto por año. Entonces, sabemos que es muchísimo dinero, pero siempre hay que dividirlo. Cuando lo dividimos queda más pequeño el monto. Y por eso tenemos que considerar que no podemos mandar un barco cada 3 semanas o cada 2 meses. No tiene sentido. Entonces, estamos considerando todo eso con los remates. Está siendo definido ahora. Tal vez tú puedas agregar algo acerca de esto, donde vamos a... También les voy a decir algo acerca de los criterios. La idea es que en los remates hemos simplificado mucho y decimos, tenemos 300 millones, díganos qué nos pueden mandar, cómo lo pueden mandar. Díganos a dónde lo pueden mandar y qué tipo de sostenibilidad tiene el producto. Y ahí nosotros podemos mirar las ofertas y decidimos. El criterio principal para decidir va a ser el volumen. Como dijo Marcos, el que oferte el mayor volumen para esos 300 millones va a ser el que gane. También vamos a mirar otras cosas. No hemos decidido 100% cómo vamos a pesar o ponderar el criterio. ¿Cómo decir si un producto es especialmente sostenible? Por ejemplo, el carbón. El metanol o combustibles, amonia. Depende de la sostenibilidad que tengan, si tienen mejor utilización en el agua o en la tierra. También hay que ver el tema, el transporte, como tú preguntaste. No lo sabemos. Nosotros, ni Marcos ni yo, sabemos cómo se va a entregar, a dónde se va a entregar. Eso se lo queremos dejar al mercado. El producto, el que produce tiene que ponerlo en la empresa de transporte. Y entregar amonia no es algo tan difícil, es posible. Así que esto es algo que el mercado va a poder ver cómo lo hace. Y por eso es que dijimos, queremos ser lo más abiertos posibles. Entréguenlo a Alemania en este periodo de tiempo, entre el 2024, 2033, y ustedes nos dicen cómo lo van a hacer. Por eso que esto es un diálogo competitivo. Hay que invitar a las empresas a que hablen con nosotros. Este es el proceso que está empezando en próximas semanas. Vamos a abrir para hablar con otras empresas, están todas invitadas. Y el proyecto tiene que estar bien desarrollado, porque hay que empezar a entregar en el 2024, 2025. Entonces no puedes empezar recién ahora a desarrollar un proyecto. Ya tiene que estar bastante desarrollado el proyecto que tengan. Y también tenemos que ver el criterio del proyecto. Tiene que ser realista para poder empezar a entregar 2024, 2025. Entonces, lo que estamos diciendo nosotros es que esto es un proceso donde nosotros también estamos aprendiendo mucho. Y esperamos que después del primer remate sepamos mucho más y en la segunda ronda vamos a ser mucho más precisos. Pero al principio, ahora es un proceso de aprendizaje también para nosotros. Espero que te haya contestado tu pregunta. Acá tengo una pregunta. Cuando ustedes miran a los mercados, a los proveedores, ahí van a ver qué es lo que quiere la industria, ¿verdad? Más amonio, más metanol, otro combustible. Eso lo van a saber recién cuando hayan proveedores, ¿no? ¿Ustedes van a dar algún tipo de lineamiento para que los productores puedan
prepararse o es algo fijo? ¿Cómo se relaciona esto? La industria con los mandatos. Algo, si la Unión Europea está imponiendo algo que haya que utilizar para estos productos verdes. Tenemos una idea de lo que está pasando del lado de la demanda. Hablamos de 3 productos en el remate. ¿Por qué la licitación? Porque realmente no sabemos qué está pasando del lado de la producción. No sabemos dónde están los productos. Estamos con un objetivo de un volumen de 150 megawatts, pero realmente no sabemos cuántos productos hay en el mundo, cuántos proyectos. Por eso hablamos de 3 productos en esta licitación para comprar. Pero del lado de los vendedores, nos parece que en Alemania, y también en este triángulo que les mencionamos, hay una industria química muy fuerte. Entonces, la expectativa es que el amonio verde hoy se puede comprar. Esto va a ser reemplazado. La amonio gris se está reemplazando por la verde. Se puede comprar. Y en otros países de Europa es más complicado. A veces se necesita una inversión para metanol. Hay que poder utilizarlo. Acá la industria alemana y europea se está preparando para esto. Están invirtiendo. Pero es muy difícil darnos cuenta de qué tan alta es la demanda realmente, en qué sector. Y eso siempre depende del precio también. O sea que es mucho adivinanza también en este momento para las empresas. Para el amonio estamos seguros, pero para el metanol no estamos 100% seguros. El proceso de licitación del lado del vendedor y del comprador es totalmente transparente para Alemania y para el mundo. O sea que cualquier cosa que uno quiera saber en este proceso, todo va a estar publicado. Van a estar los estudios, va a estar en el sitio web. Después de la primera ronda, vamos a tener una idea de los 2 lados y va a estar publicado. Queremos entender mejor el mercado. También hay que hablar de la consulta de mercado. El 4 de julio vamos a realizar una consulta de mercado, donde vamos a hablar de criterio, productos, todo lo que tiene que ver con la licitación. Va a ser un proceso de consulta en línea, por supuesto. La academia se va a tener que levantar muy temprano, porque va a ser entre las 12 y las 2 de la mañana. Así que van a tener que levantarse muy tempranito. Si quieren tomar nota, es el 4 de julio y la consulta es en línea. Está en el sitio web. Me acabo de acordar que usted preguntó acerca del hub. Bueno, la idea de tener un hub regional no lo hemos pensado. Realmente no lo pensé. No es que no lo descarte, no lo pensé. Esto lo podemos discutir con el equipo y con usted también, tal vez. Podemos elaborar un poco más esa idea, claro. Voy a agregar un poco con respecto al hub. Voy a tratar de darle otra respuesta. Hablé hace algunos meses con el ministro de Energía de Chile, de Colombia y de Brasil. Esta idea de tener un H2 Global en América Latina, como si fuera un hub. Y esto es algo que todavía está en discusión. Es una idea en borrador. El ministro Paganini me contactó hace como 9 meses y tuvimos una charla breve. Tal vez esto podría ser un buen punto de partida con esta idea del hub. Capaz que surge esta idea del hub. Podría crearse esto, claro. Para el instrumento, como ya les dije, el instrumento es totalmente flexible. Puede absorber todas estas ideas fácilmente. El gobierno de Japón nos abordó, también Corea del Sur. Ellos quieren tener este instrumento para ellos mismos. Hace 8 o 9 semanas estuvimos en Washington y presentamos esa idea ahí, y el gobierno de Estados Unidos
estaba muy interesado, quería aprender más acerca de esto. Luego nos reunimos unas semanas más adelante y entonces la idea de utilizar H2 Global para esta idea de los hubs, o ya sea América Latina, Japón o donde sea, es posible. Realmente nos encantaría trabajar más acerca de esta idea, sobre todo con la fundación, con todo el apoyo que tenemos. Bueno, volviendo a tu pregunta, creo que el potencial es enorme para todos los productos. Amonia tal vez desde el principio sea como metanol, fácil de transportar. El jet fuel tal vez sea más difícil en la parte de producción, porque hay muchos aspectos, pero creo que el mercado va a ser enorme para todos estos productos. Esa es lo que yo pienso personalmente. Lo que va a ser muy interesante e importante es cuando sea fácil de transportar fácilmente, va a ser el hidrógeno verde. Cuando se pueda transportar líquidos, podemos hablar de hidrógeno verde como LOAC o lo que sea. Pero en Estados Unidos y en otros países, realmente para el hidrógeno verde, el mercado es enorme. Y quien pueda transportarlo y entregarlo a estos mercados va a tener una gran ventaja. Eso es lo que pienso yo. Gracias por su presentación, fue muy interesante el mecanismo. La pregunta es, habló de estas ventanas para los quienes financian, que los que financian tienen que decir claramente qué van a financiar y a dónde. ¿Por qué es eso? No entendí, por favor, ¿me repite? Creo que usted dijo que necesitan que quienes vayan a financiar esto tienen que decir a dónde van los fondos, por qué. Bueno, creo que usted ya tiene una mejor palabra que para nuestra ventana, ¿no? Basado en las regulaciones y en el presupuesto en Alemania y en Europa, cuando hablamos de quienes financian esto, tenemos los que financian en los dos lados. Los que financian para la fundación, los industriales que van a brindar o ya brindan suficientes fondos para ejecutar estas operaciones para las operaciones de este periodo de 15 años, por ejemplo. Digamos, en nuestro caso, estamos hablando de 15 millones de euros que se necesitan para hacer funcionar esto. Por otro lado, los que nos financian, los que nos dan los grandes fondos para los costos diferenciales, 900 millones, luego va a ser 1.000 millones o lo que sea. Eso realmente es esencial ahora, por las leyes que tenemos. Esto tiene que ser muy precisamente definido, porque del otro lado tenemos la situación, pongamos el ejemplo de Anatac, la empresa esta. Imagínense que seleccionan un criterio y por otro lado va a la licitación. Tenemos que tener algo muy claro. Eso fue algo que la Comisión Europea fue muy específico. Esto tiene que tener una definición muy clara de que nunca pase una cosa así. Es bueno porque es para proteger las empresas industriales y que apoyan H2 Global. Y esta pregunta no se había hecho, pero voy a dar una respuesta igual. Hay algunas empresas que preguntaron, una empresa preguntó hace unos meses en otra conferencia, ¿por qué tengo que apoyar la Fundación H2 Global si ya hay otras empresas involucradas y está funcionando? Y uno de los abogados dio una respuesta muy buena. Dijo, si la industria no brinda o no apoya la Fundación H2 Global, no va a funcionar. Y eso, desde el principio, fue un mensaje muy claro del gobierno alemán. Dijo, nosotros les vamos a dar los fondos, pero la industria tiene que trabajar y dar su apoyo.
Sí, Fernando I'm Sinola, Fernando. Yo trabajo en electroquímica hace años con celdas de combustible y electrolizadores de hidrógeno. Sorry, I prefer to speak in Spanish because of the audience. Uno de los problemas que hay con los electrolizadores PEM es la calidad del hidrógeno a lo largo del tiempo, porque los catalizadores están soportados en carbono. El arrastre del hidrógeno con el carbono genera monóxido de carbono. Y el monóxido ya sabemos que no es bueno para la calidad del hidrógeno. Hay otras formas de almacenar el hidrógeno y transportarlos. La pregunta es si están considerando fuera de amoníaco, metanol, líquidos orgánicos o lo que es usual, las últimas investigaciones que hay con respecto a otro tipo de forma de almacenamiento de hidrógeno. Primero que nada, gracias por la pregunta. La respuesta es sí y no. El producto va a ser, va a estar descrito en mucho detalle, pero no cómo lo producen. Entonces, nos interesa lo que nos interesa es el resultado. Por supuesto que es obvio que con la descripción del producto también tiene que estar cómo van a producirlo para ser preseleccionado o seleccionado. En cuanto al almacenamiento, eso es un problema, sí, es un tema importante y es parte de la primera licitación. Entonces, el que brinde, el que entregue este producto, el almacenamiento en este triángulo, el almacenamiento es parte de esto también, de esta licitación. Esto es algo que toda esta información va a ser brindada el 4 de julio, cuando tengamos la consulta de mercado. Te pido disculpas que no puedo darte toda la información ahora, todo lo que me has pedido. Pero yo te invito a que participes el 4 de julio en línea, en la consulta. Y el otro problema que tenemos nosotros dos es que no podemos compartir información detallada antes del 4 de julio. Porque lamento no poder darte más información en este momento. Hay una regla general y la idea es que puedes usar cualquier tecnología que tengas. Entonces queremos darles la mayor libertad posible. Dejar que la industria vea cuál es la mejor manera de hacer las cosas. ¿No se escucha? ¿No tiene micrófono? ¿No se escucha? ¿No tiene micrófono? Vamos a mirar eso entonces. Como les dije, no queremos interferir con lo que pasa con la tecnología. Antes de la consulta de mercado y después de la consulta de mercado tenemos un periodo donde pedimos comentarios. Entonces, no solamente queremos entregarles información, sino que también queremos que nos den información a nosotros para estar seguros de que lo que haya que describir en la licitación esté ahí, que se puedan considerar todas estas cosas. Así que te invito, si tenés información de ese tipo, que lo entregues de una forma muy simple. Si le dan un micrófono al señor, por favor.
Thank you very much. We have time for 2 more questions. We are nearing the end. Primero que nada, gracias por darnos buenas ideas para pensar. Quiero aclarar un poco. No es fácil, pero de todos modos, están hablando acerca de una opción de mercado o opción financiera. Están hablando de asegurar algo de la parte del proveedor para apoyar el mercado con las opciones. En este caso podría ser una opción de mercado o es una opción financiera para apoyar algún tipo de precio del comprador que podría mejorar la parte de la oferta. No estoy 100% segura de si entendí la pregunta. Déjame ver si estoy contestando tu pregunta. Lo que estamos tratando de lograr es inyectar algo en el mercado donde el volumen y cómo producirlo y a dónde distribuirlo se impulse. Pero la pregunta, ¿qué tecnología se utiliza? ¿Dónde se distribuye? Eso se lo dejamos al mercado. La distribución tiene que ir a Europa, por supuesto, porque queremos utilizar los productos de hidrógeno verde para descarbonizar nuestra industria, pero queremos incentivar también las reglas de comercio. Lo que queremos es que los instrumentos desarrollen el mercado. Queremos incentivar la producción, que venga a Europa, pero también localmente, incentivar rutas comerciales, también transporte, soluciones al transporte, logística, para que las empresas piensen cómo se puede resolver mejor, mayor volumen. Y, por supuesto, los instrumentos para lograr esto es el precio, como dijo Marcus. Tenemos que hablar de la financiación, las inversiones. Queremos bajar el precio para los compradores porque no están listos para pagar el precio verde si tomamos hoy el precio de mercado. Entonces, para los compradores va a bajar el precio. Y para los que venden, les estamos ofreciendo un precio más alto de lo que les ofrece el mercado. Esta es la diferencia, entonces. Esto se subsidia por el gobierno alemán. Entonces, claro, vamos a tener un efecto sobre el precio. Los vendedores van a tener un precio más alto de lo que venderían en el mercado y los compradores van a comprar un precio más bajo del que tendrían en el mercado hasta que el costo de la diferencia sea cero. Es muy complejo lo que queremos lograr, pero tenemos que hablar del mercado y de los precios. Y va a ser muy interesante ver en el tiempo cómo funciona. Porque para comprar, estamos comprando muy caro en 10 años. Más caro que, como les dije, está pronto para recibir el mercado. Y van a ir bajando, por supuesto, los precios en los 10 años. Entonces vamos a continuar pagando ese precio alto, aun cuando los precios estén más bajos, los precios en 50, 60 años. Eso se lo voy a tener que explicar a la población en Alemania. No es el problema del vendedor eso. Esto lo está haciendo el gobierno alemán. Pero va a ser una muy buena herramienta para explicar que esto es lo que necesita el mercado hoy para empezar. No sé si te contesté de alguna manera tu pregunta. Buenas tardes. Gracias por venir a visitar Uruguay y compartir con ustedes compartir el tiempo.
En cuanto a la gobernanza, estamos hablando de una política alemana, ¿verdad? Pero estamos hablando de un mercado global de hidrógeno. La pregunta es, ¿la Unión Europea está tomando acciones acerca de esto? ¿En qué términos Alemania tiene que ver con esta política europea? Hablaron de Japón también, Corea del Sur. Pero mi pregunta es, una coordinación más amplia para desarrollar este nuevo mercado. La otra cosa que no entendí fue, ustedes hablaron de que esto se financiaría con fondos públicos, aunque este sistema HINTCO de H2 Global tiene que ser regulado o gobernado por el sector privado. Eso no lo entendí muy bien. Gracias. Buena pregunta. Primero, Europa tiene una estrategia. Siempre tienen una estrategia, pero acá tiene un nombre. Se llama Real Power Unión Europea. Se publicó en mayo, 18 de mayo. También pudimos ver un poco detrás de la pantalla cómo se hizo esa estrategia. Esto pasó igual en Alemania. Eran muy ambiciosos acerca de los goles, los objetivos del clima, y antes de publicar la estrategia, Rusia invadió Ucrania y de repente empezamos a hablar solo de seguridad de energía. O sea que ahora, cuando hablamos de la estrategia, vamos a ver que se habla mucho de seguridad y ahora tenemos que establecer nuevas rutas, la columna vertebral de todo esto. Todo se ha tenido que reformular a partir de la invasión de Rusia. Pero hay una estrategia, es muy ambiciosa, Alemania está involucrada a través de los canales oficiales, también tenemos conversaciones no oficiales, porque la Unión Europea también quiere ver la experiencia de Alemania con el hidrógeno verde y también con las alianzas que tenemos. Están muy interesados en todo esto. También quieren desarrollar alianzas de hidrógeno en todo el planeta. Tienen algo con Sudáfrica también. Ellos ven mucho potencial ahí para la cooperación. Están hablando de un esquema global que lo llaman una facilidad de hidrógeno global, que es H2 Global. Esperamos entonces recibir mucho de Europa y estamos haciendo lo que podemos nosotros en Alemania para dar más información. Tenemos un proceso que se llama Energía 7. Alemania es parte de G7. Tenemos la iniciativa de hidrógeno ahí. Lo llamamos G7HAP, Plan de Acción de Hidrógeno. Ahí también tratamos de hablar de la coordinación. Y queremos coordinar con el G7, porque el G7 es una cantidad de países muy interesantes que tienen diferentes fortalezas en cuanto al hidrógeno. Japón, Francia, Holanda, Alemania, Estados Unidos, Canadá. Entonces es muy interesante intercambiar con ellos, a ver qué pueden contribuir ellos a esta cadena de valor global, no solo en su país, sino en todos lados. Y el tema principal para todos hoy es la interoperabilidad del hidrógeno que se produce en el mundo. Y eso es fundamental para los mercados globales. Todos están tan apurados con el tiempo que hay muchos países que están mirando su propia certificación, esquemas de estandarización y certificación. Tenemos IHPD, es una coordinación global que ve cómo se puede desarrollar esto, el hidrógeno verde, ahora están mirando derivados y hay muchas estrategias nacionales. Muchas estrategias nacionales están mirando esto. Ustedes también.
Es muy interesante. La estandarización es un tema fundamental en el que está trabajando la Fundación. Estamos tratando de apoyar el proceso. ¿Y la segunda pregunta cuál era? Quiero agregar algo. No hay ningún estándar. Ahora se necesita un estándar para el primer proceso de licitación. Por eso estamos trabajando de cerca con HIP. Pero Ernst Young y muchas otras partes interesadas estaban ayudando para tener una descripción detallada acerca del producto. Y esto tiene que estar alineado lo más posible con lo que brinde la Comisión Europea. Esto es algo que yo diría es una carga para nosotros, porque sería mucho más fácil quedarnos con la certificación existente, las reglas existentes, pero esto es algo que tenemos que desarrollar nosotros mismos, porque lo necesitamos ahora mismo, no podemos esperar. Por otro lado, vamos a dar los primeros estándares para el producto. Esto es algo que puede volverse muy importante. Queremos aprender lo más posible de la Comisión Europea y otras partes interesadas. Seguramente que ellos también quieren aprender de nuestra experiencia, de la primera licitación y la primera configuración que hacemos. Te pido disculpas, yo cometí el error de no explicarte precisamente este tema. Ahora, cuando hablamos de la gobernanza de H2 Global, realmente es fundamental que HINCO pueda actuar como una entidad independiente. Independiente quiere decir no relacionado con el gobierno alemán. Que lo que estamos empezando ahora con este proceso de licitación, que HINCO lo pueda hacer lo más independiente posible. Porque, como dijo Cristina, las entidades estatales son muy importantes también. Tienen un aspecto fundamental en lo que estamos haciendo. Esto es algo que se va a cumplir por la empresa HINCO, la empresa institucional HINCO. Y va a venir con dinero de la parte industrial, pero claro que vamos a fijarnos con los criterios establecidos por este ministerio en particular y también para las otras ventanas, los otros ministerios, los otros gobiernos, y vamos a cumplir todos los pasos necesarios en cuanto a los procesos de licitación. Thank you very much. Solo para terminar, digamos, nos parecía muy importante poder traer la experiencia alemana o esto que están desarrollando en Uruguay, también para que vean que esto del hidrógeno no es que estamos siguiendo una moda o una palabra, una buzzword que está por todos lados, sino que es un hecho real y que cuando hay mucha plata en la mesa generalmente es porque el tema hay interés y se está moviendo. Para mí es un ejemplo muy claro y muy innovador el instrumento que están planteando, de cómo el tema se está buscando traccionarlo y es una oportunidad para el Uruguay estar ahí. Entonces nosotros queríamos, a veces estando acá, en nuestro rinconcito de América Latina, nos perdemos un poco esa movida global que está viendo y veíamos como una oportunidad realmente súper especial aprovechar que nos acompañaban hoy para contarles a todos ustedes qué está pasando y qué se está discutiendo en otros lados del mundo para ayudarnos también a nosotros a pensar distinto y a poder posicionarnos en este debate global que está habiendo. Cristín, Marcus, si quieren cerrar con algunas palabras. De nuestro lado, muchísimas gracias. Tuvimos una excelente experiencia en Uruguay. Nos vamos a estar yendo dentro de unos días. Pero realmente nos vamos muy impresionados. Ha sido excelente el trabajo tan eficiente que realizan. Estoy impresionada también con todas las preguntas que nos hicieron. Vemos que hay un gran interés por parte de todos y esperamos continuar con este trabajo.
También quiero decir lo mismo. Muchísimas gracias por todo el trabajo preparatorio que hicieron, esta gran cooperación que tenemos. Ayer alguien me dijo, hablé con un colega y me dijo, si yo quisiera invertir en el sector de hidrógeno, yo lo haría en Uruguay. Y yo diría lo mismo ahora. Si yo tuviera la oportunidad de invertir en América Latina, lo haría acá seguro. Así que quiero felicitarlos. Están en el camino correcto ustedes y les deseo lo mejor. Bueno, damos por finalizada la jornada, la tan fructífera jornada, y agradecerles a todos por las preguntas y a todo el público que nos siguió por Vera TV. Muchas gracias a todos.